¿Qué tal? Un saludo cordial para todas y para todos. Estamos aquí con esta videoguía en la cual vamos a trabajar con la inserción de notas al pie, notas al final, que viene siendo más que todo las citas en un documento, ¿no? Uno cuando cita un acontecimiento o un autor o un libro, ¿sí? Entonces tiene que colocar específicamente bueno, el número de la cita y pues la referencia de esa cita, ¿no? Para que el lector sepa de qué está hablando usted, ¿no? Ok, bueno, voy a pegar un texto, ¿sí? Texto tomado de internet, ¿no? Un texto cualquiera, para hacer este ejemplo. Entonces primero le voy a dar un color, el color automático, para que no me salgan los links ni nada de eso. Entonces, bueno, lo primero es tener pues mi texto, ¿no? La información que va a llevar mi documento, y de ahí revisar de dónde usted o en dónde usted puede colocar las citas. Por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, yo quiero una cita aquí. Digamos que este primer párrafo viene de algún libro, o referencia a algún libro o algún lugar, ¿sí? O alguna otra fuente, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que este primer párrafo es referenciado de Wikipedia, ¿no? Que es una enciclopedia virtual en la cual todo el mundo puede colocar información, ¿no? O subir información de un tema eh, cualquiera, ¿no? Bueno, entonces yo quiero una cita aquí, colocar una cita aquí, decir que este párrafo es tomado de Wikipedia, ¿sí? Entonces voy aquí a referencias y busco la opción que dice insertar nota al pie. Cuando yo doy clic ahí, ¿sí? Me aparece esta nota al final de la página, ¿sí? Y yo ahí puedo escribir, por ejemplo, tomado de Wikipedia, por decir un ejemplo, ¿no? Algo así. ¿Listo? Bueno, si yo regreso acá, donde yo coloqué mi cita, ya me queda el número ahí, ¿sí? Y fíjese que cuando yo ubico el cursor sobre esa cita, me aparece el texto de la cita que yo escribí abajo, ¿sí? Bueno, así de fácil, ¿no? Yo puedo colocar otra cita por acá, por ejemplo, eh, digamos que yo desde aquí doy enter a esto, y aquí yo quiero colocar una segunda cita. Entonces lo mismo, insertar nota al pie, ¿sí? Y por ejemplo puedo decir tomado de Encarta, ¿sí? Que es una enciclopedia digital. ¿Listo? Entonces ahí le escribo y regreso y ya tengo mi cita. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente puedo colocar muchas más citas en este sitio. Puedo irme a, digamos que todo este panel se llama notas al pie. Entonces, cuando todo un panel tiene varias opciones, también tiene una opción que es para ir a opciones más avanzadas de ese panel. Entonces, por ejemplo, yo le doy aquí, clic, y puedo escoger sin qué tipo de numeración, si puede ser por letras o por digamos números romanos, por símbolos, en fin, ¿no? Le da a aplicar y fíjese que ya me coloca esto con letras. Y si voy a las citas arriba al texto, está ubicada la cita con letras, ¿no? Pero yo lo voy a dejar con números, que es como lo más común, ¿sí? Doy control Z para deshacer ese cambio y ya está. ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo coloco una cita, pues ya aparece este texto acá y suele quedarse el punto de inserción ahí. Si usted va a aumentar más texto al documento, siempre tenga en cuenta que tiene que salir de aquí
de esta cita, irse acá a un nuevo párrafo y pegar. ¿Qué pasa? Porque si usted deja el punto de inserción ahí y pega, todo el texto que usted pegue, ¿sí?, lo va a reconocer como si fuera parte de la cita. Entonces, como yo quiero aumentar más texto acá arriba, ¿sí?, simplemente doy clic acá y listo, pego mi texto. Las citas, según usted las vaya enumerando, van a ir aumentando en su hoja de trabajo. Aquí pueden ir aumentando muchas más, ¿no? ¿Para qué pegue más texto? Ahorita todo el texto lo voy a seleccionar con control E y lo voy a justificar, que ya está justificado, y le voy a cambiar el color automático porque hay unos links ahí que salen de azul y no me interesa que salgan, ¿sí?, de color azul. Bueno, entonces yo aumenté más texto porque vamos a ver las notas de final de página. Ya miramos las notas al pie, ¿sí? Entonces tengo estas dos notas que son notas al pie, que se colocan siempre al pie de la hoja en la cual yo estoy ubicando las citas, ¿sí? Entonces yo coloqué dos citas acá, ustedes las vieron, la 1 y la cita 2, ¿sí? Y esas se van a colocar siempre, como son notas al pie, se colocan al pie de la misma página, ¿sí? Pero hay otro tipo de citas que son las notas al final, ¿sí?, que se van a ubicar al final del documento. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí, quiero citar algo en este tercer párrafo, ¿sí? Entonces me voy acá y no le coloco insertar nota al pie, sino insertar nota al final. ¿Listo? Entonces le voy a insertar nota al final. Se va al final de todo el documento, ¿sí? Fíjese que estaba en la primera hoja, ahora me envió al final todo el documento y escribo la tercera nota. Entonces pues le digo, tomado de la enciclopedia de informática El Tiempo, por ejemplo, por decir algo así. ¿Listo? Listo. Entonces una nota al final del documento. Insertar una nota al final. Entonces todas las notas al final van siempre al final del documento. Usted puede insertar las notas que quiera al final del documento, ¿sí? Incluso se hacen mucho más extensas las notas al final del documento porque hay diferentes, o sea, se juntarán todas las notas que pues uno cita a medida que va leyendo el documento, ¿sí? Entonces van a haber muchas más notas al final. Usted puede manejarlas como notas al pie simplemente, o como notas, insertar notas al final, como usted quiera. ¿Listo? Fíjese que las notas al final, ¿sí?, las, digamos, ya no les coloca números, sino que les coloca unas letras, ¿sí? La letra I, ¿sí? Coloquemos otra nota al final. Entonces me voy por acá. Ya coloqué, mire que aquí me colocó la primera nota al final, ¿sí? Si yo coloco el mouse encima, también sale lo que yo escribí de esa nota, o de qué se trata esa nota, sale ahí el texto, ¿sí? Voy a colocar otra nota al final, por ejemplo aquí, que está otra nota de referencia, le coloco insertar nota al final. Entonces también le puedo colocar tomado del libro de fulano de tal, ¿sí?, por decir algo así, un ejemplo. Entonces fíjese que ya me va creando dos notas al final, ¿sí?, con un tipo de viñeta diferente. Ya no son números, son is, letras is. Y vamos a ver las notas del inicio, que le colocamos notas al pie. Estas siguen siendo numeradas con números, fíjese. Entonces tenemos dos tipos de notas. ¿Listo? Ahora nosotros podemos cambiar este tipo de, por ejemplo, tenemos dos notas al pie y tenemos dos notas al final. Podemos decir que estas notas al pie sean notas al final y las notas al final sean notas al pie. Mire que las notas al pie las tengo aquí, ¿sí? Si yo quisiera que estas fueran notas al final, que se fueran hacia el final, yo podría cambiarlas, ¿sí? Y que las notas al final vengan a ser notas al pie de esta página. Entonces fíjese bien que estas dos notas al pie estaban referenciando a Wikipedia y a Encarta. ¿Listo? Entonces me voy acá a las opciones, ¿sí? Y me voy aquí a esta parte donde dice
convertir. Entonces en convertir me da varias opciones. Una que dice convertir las notas de pie en notas al final. Si yo le doy esa, a ver qué pasa. Quitó las notas al pie y las mandó, las envió. Démosle a aceptar. Cerrar, ahí ya las convirtió. Y las mandó hasta el final. Mira, acá las sumó. ¿Sí? Esta numeración es tipo números romanos, ¿sí? Pero con minúsculas. Entonces, tomado enciclopedia al tiempo, tomado, esta es de acá, tomado enciclopedia Wikipedia y en carta, las mando al final. ¿Listo? Voy a darle control Z. ¿Listo? Cuando le di control Z, deshice los cambios y estas volvieron a ser notas al pie, ¿sí? Podemos darle también esta otra conversión que es convertir notas al final en notas al pie. O sea, las notas que están al final del documento las va a traer acá a estas notas al pie. Voy a aceptar. Creo que le di mal aquí. Entonces vamos acá. Damos aquí en convertir y buscamos convertir notas al final en notas al pie. Seleccionamos esa opción, le damos a aceptar. Y las notas que estaban al final las trajo aquí a la hoja principal y las dejó como notas al pie. O sea, las notas al pie siempre van a estar al final de la hoja en la cual están siendo citadas, ¿sí? Por ejemplo, todas las citas yo las hice en la primera hoja, tanto las al pie como al final, ¿sí? Entonces, al convertirlas todas a notas al pie, vienen a esta primera hoja, que es donde yo las estoy citando. Si yo estuviera citando en la hoja 2 notas al pie o notas, notas al pie, pues las notas al pie de la hoja 2 estarán al final de la hoja 2, ¿sí? Y las notas al final de la hoja 2, si las convierto en notas al pie, volverán a la hoja 2, ¿sí? Eso depende de la hoja donde usted esté citando. ¿Listo? Bueno, control Z. Esto vuelve de nuevo. Las notas al final regresaron a su sitio. Ahora yo puedo decirle que intercambie, que estas notas al pie las mande al final y que las notas al final las traiga aquí como notas al pie. Entonces lo mismo, me voy acá y le doy convertir. Le doy aquí intercambiar notas al pie y notas al final. Le doy aquí aceptar y mire que las notas que estaban al final las mandó acá, las trajo acá, y las notas que estaban en notas al pie las mandó al final del documento. ¿Listo? Entonces así puede usted manejar las citas, ¿sí? Usando desde el panel de referencias estas opciones de insertar nota al pie o de insertar nota al final, y puede ir a estas opciones avanzadas de este tipo de notas. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con el siguiente tema, que es las tablas de contenido y las tablas de gráficos, ¿sí? Entonces, lo primero para empezar a hacer una tabla de contenido, bueno, yo voy a hacer una tablita de contenido con todos los temas que tengo. Entonces, lo primero es darle un estilo a los temas principales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre todo a los títulos. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo dejar que esta palabra, la informática, sea el título, ¿sí? Miremos, por ejemplo, por acá, esto de orígenes, lo puedo enviar hacia abajo a la otra página. Borremos esta parte de aquí que se nos vino con la copia del texto desde internet, y vamos a ver los demás. Esto, por ejemplo, lo envío a otra página, le borro esto que dice editar. Entonces lo primero es establecer sus títulos, ¿sí? Y a cada título darle un atributo de estilo, ¿sí? Que los estilos se los puede encontrar aquí desde la pestaña de inicio, ¿sí? Que usted tiene la pestaña de estilos. Entonces, importante, si usted quiere que un título sea reconocido como un título principal, utilice título 1, ¿sí? Si usted quiere que un título sea reconocido como subtítulo, utilice título 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Título, subtítulo, y esto vendrá después del subtítulo. El título 3 vendrá, digamos, un tema, será otro subtema dentro de un subtítulo. ¿Listo? Bueno, de algún tema que lleve un subtítulo. Entonces, por ejemplo, si este es un tema principal,
Entonces yo le voy a dar de estilo título 1. Listo. Voy a los otros títulos que yo había, esto por ejemplo orígenes. Lo selecciono y le doy título 1. ¿Sí? Tiene que ser título 1. ¿Sí? Voy acá. Sistemas de tratamiento de la información. Lo selecciono. Y le doy título 1. ¿Sí? Fíjese que ese título cambia el texto, lo acentúa más, digamos que le da otro color, ¿sí? Y un tamaño específico, ¿sí? Mire, entonces ya tengo 3 títulos importantes: la informática, orígenes, y tengo sistemas de tratamiento de la información. Cada uno está en una página. ¿Listo? Ya tendría 3 temas para ser citados en una tabla de contenido. Entonces, la tabla de contenido suele ir al inicio de los documentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que la coloque en este sitio. Corramos toda esta información a otra página. Sí, miremos por aquí. Esperemos si ya quedó la hoja libre. Eso, ahí está. La informática ya está en la siguiente hoja. Ahí. Yo creo que en la primera hoja me salga mi tabla de contenido. Listo. Usted ya colocó estilos a todos los títulos de su documento. Ahora, ¿cómo hago para insertar una tabla de contenido? Me voy a referencias y aquí tengo la opción tabla de contenido. Cuando le doy clic ahí, van a salir unos ejemplos de tabla de contenido que usted puede elegir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo escojo este, tabla automática 2. Entonces, ¿qué pasó? Mire, sale mi texto, tabla de contenido, la informática, orígenes y sistemas de tratamiento de la información. Son los 3 temas que yo había tratado. Los 3 títulos a los cuales les di el estilo número 1. ¿Sí? El estilo 1. ¿Sí? Y al darle el estilo 1 a estos textos, los reconoce como títulos principales. ¿Sí? Y les da una numeración. O sea, le muestra dónde está, en qué página de mi documento está cada tema. ¿Listo? ¿Qué pasa con el estilo? Lo que yo le decía hace un momento, el título 2, ¿sí? Este de aquí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que este lo voy a usar en subtítulos. Por ejemplo, yo aquí puedo usar la informática y aquí abajo le puedo colocar, por ejemplo, un subtítulo que diga, por ejemplo, no sé, los inicios, ¿no? O historia, por ejemplo. ¿Sí? Y a esta historia yo le voy a dar el estilo título 2. ¿Sí? Como es que hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo voy a mi tabla de contenido, esto no está actualizado todavía. ¿Sí? Pero yo la puedo actualizar seleccionando la tabla de contenido y me va a salir esta opción, que dice actualizar tabla. Le doy a actualizar tabla, dice actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Yo le voy a dar actualizar toda la tabla. Aceptar. Y me sale la informática, y dentro de la informática con una sangría, fíjese que me sale un subtema que es historia. Y me dice que está en la página 2. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo doy un título 3 acá? Por ejemplo, un título 3 aquí. Y le coloco, por ejemplo, cómo surgió, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está con título 2, ¿sí? Porque está, digamos, hereda lo que tiene el estilo que tiene la línea de arriba, que es de historia. Entonces hereda lo que está en la línea anterior, ¿sí? Entonces le colocamos cómo surge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto lo selecciono y le doy título 3. Listo. Tiene un título principal, un subtítulo y un subtema dentro de este tema que es historia. Listo. Entonces voy a la primera página donde tengo la tabla de contenido y selecciono la tabla y le doy a actualizar tabla. Actualizar toda la tabla, aceptar, y fíjese, me sale la informática, que tiene un subtítulo de historia y otro tema que es un subtema que es cómo surge. ¿Listo? Entonces así nos sirven los estilos. Entonces, si es el tema principal, estilo 1, ¿sí? El título 1. Si es el subtema,
de ese tema, entonces título 2, y si es otro subtema dentro del subtema inicial, le doy título 3. ¿Sí? Eso va en jerarquías, ¿no? Título 1 es el más importante y de ahí hacia arriba se irán, digamos, como manejándose los subtemas. ¿Listo? Así de fácil se trabaja con una tabla de contenido. Ahora voy a crear tablas de gráficos. Bueno, puedo tener yo imágenes en mi documento, ¿sí? Que usted las inserta normal, usted ya sabe cómo insertar imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy por aquí, inserto una imagen, insertar, y busco la imagen que yo quiero insertar. Listo, me voy a las opciones de la imagen que están aquí, mire, le doy a ajustar a texto, le doy cuadrado aquí y la puedo hacer más pequeña. En este documento tengo dos imágenes, listo, y miren, por aquí se me quedó esta imagen, listo, aquí por ejemplo. Entonces usted en sus documentos puede usar muchas imágenes, ¿sí? De referencia, algunas veces mapas conceptuales, gráficas de algunos cálculos matemáticos, en fin. Entonces tal vez el usuario necesita buscar esa imagen rápido, ¿sí? Saber en qué, o esa información visual, necesita saber dónde va a estar esa información visual, en qué página. Entonces usted también puede crear una tabla en la que usted cite las imágenes o las ilustraciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, primero, digamos que yo quiero hacer una tabla con estas dos imágenes. Usted puede tener muchas más imágenes. ¿Listo? Entonces, para insertar la tabla, antes que nada tenemos que darle nombres a las gráficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para darle nombres a las gráficas acá, usted va a manejar un rótulo. El rótulo va a servir para todas las imágenes que usted utilice. El rótulo es, por ejemplo, imagen, ¿sí? Ilustración puede ser otro, o fotografía, ¿sí? Y ese va a ser el rótulo para todas las imágenes, ¿sí? Lo que va a diferenciar en cada imagen es la numeración, ¿sí? Va a ir en orden, por ejemplo. Entonces, usted utiliza como rótulo para todas sus imágenes, por ejemplo, fotografía, ¿sí? Entonces va a haber, se va a ir organizando así: fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5, en fin, ¿sí? El rótulo va a permanecer para todas sus fotografías, y el programa se encargará de enumerar esas fotografías, ¿no? El rótulo va a ser el mismo, lo que va a cambiar en cada fotografía es la numeración. Entonces, lo primero es darle un rótulo a las fotografías, ¿sí? Entonces, selecciono esta fotografía de acá, ¿sí? Me voy a referencias y le coloco insertar título, que lo tengo acá en el panel de títulos, ¿sí? Dentro de referencias le doy insertar título. Entonces aquí mire que por defecto me muestra 4 tipos de rótulos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ecuación, ilustración, tabla y fotografía. ¿Listo? Yo puedo usar fotografía, ¿sí? Como rótulo, ¿sí? Y que todas me las vayan nombrando con ese rótulo y me las vaya numerando. Se crea un solo rótulo por cada tipo digamos, de elemento gráfico. Por ejemplo, yo voy a usar fotografías, entonces a las fotografías le coloco fotografía, rótulo, ¿sí? Me las va numerando: fotografía 1, 2, fotografía 3, fotografía 4, en fin. Si voy a usar tablas, por ejemplo, entonces ya cambiará el rótulo para las tablas. Pues cambio a tablas y él mismo me va a ir numerando: tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, ¿sí? Es necesario solo para cada categoría un rótulo. Entonces, como yo tengo fotografías, pues le coloco fotografías, ¿no? Este rótulo fotografía yo lo creé. ¿Cómo lo creé? Dándole aquí en nuevo rótulo, ¿sí? Y escribo un nuevo rótulo. Por ejemplo, le coloco no sé, clips, por ejemplo, ¿sí? Clips art, por ejemplo, clip art, que por ejemplo son imágenes vectoriales. Clip art, le doy a aceptar, ¿sí? Y me genera un rótulo, un nuevo rótulo, ¿sí? Entonces de ahí en adelante todos me los irá mostrando con clip art 1, clip art 2, clip art 3, en fin. Pero yo voy a usar fotografía, ¿listo? Entonces le doy a aceptar, y cuando bajo un poco acá, me ha nombrado esta fotografía como fotografía 1. Puedo centrar ese texto, selecciono, me voy acá y lo centro. ¿Listo?
Ahora voy a la segunda fotografía, ¿sí? Y vuelvo a referencias y le doy insertar título. Y mire, como ya tengo el rótulo hecho, entonces me la nombra fotografía 2. ¿Listo? Fíjese que solo es necesario un rótulo para una categoría de elementos gráficos. En este caso son fotografías, le creé el rótulo fotografía y el programa solo me va numerando esas fotografías. ¿Listo? Le doy a aceptar. Me crea el rótulo con su numeración y yo lo puedo centrar. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ya colocados los títulos en mis imágenes, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es irme al sitio donde quiero insertar mi tabla de ilustraciones, ¿sí? Y lo que hago es irme a referencias, ¿sí? Y le doy, después de haberle dado títulos a mis imágenes, le doy insertar tabla de ilustraciones. Listo, me sale aquí los modelos, el tipo de línea que yo puedo escoger. Fíjese aquí cómo cambia. Le voy a dejar la de los puntos. Estilo personal, elegante, en fin, como usted puede escoger esto. Sencillo, ¿no? Eso es como usted quiera. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Listo, y le doy a aceptar. Y ya me crea mi tabla de ilustraciones. ¿Sí? Entonces usted aquí arriba le puede colocar tabla de fotografías, por ejemplo. Tabla de fotografías. ¿Sí? Y le coloca un título. ¿Sí? Y de aquí usted las puede ir citando. Si tiene muchas más fotografías, acuérdese, cada fotografía debe tener un título. ¿Sí? Que usted lo inserta desde referencias, insertar título. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tiene de especial esta tabla de ilustraciones o esta tabla de fotografías? Que bueno, yo me ubico en la tabla, en el nombre de la fotografía 1, por ejemplo, y me dice control clic para seguir el vínculo. Doy control clic y me lleva a donde tengo la fotografía 1. ¿Sí? Regreso. Me ubico en la fotografía 2. ¿Sí? Le doy clic en la fotografía 2 para seleccionarla. Y dice control clic para seguir vínculo. Control clic para seguir ese vínculo y me lleva a la fotografía 2. ¿Listo? Así de fácil y sencillo se crea una tabla de contenido, una tabla de ilustraciones y también, como miramos hace un momento, se crean también las citas, ¿no? Entonces aquí tiene esta videoguía sobre este tema que miramos en ofimática en la clase pasada. Estúdielo y aplíquelo, ¿sí? Aplíquelo para que pueda adoptar estas funciones especiales y pueda, digamos, hacer mucho mejor el manejo de sus documentos, ¿sí? O tener un buen manejo de sus documentos en Word. ¿Listo? Eso sería todo por esta videoguía y nos vemos en la próxima clase. Chao.